Hay una mujer que la Biblia describe que tenía un flujo de sangre y que tenía 12 años con esta enfermedad. Yo no sé exactamente o biológicamente o en la anatomía, ¿verdad?, cómo funciona el cuerpo como tal de una mujer, pero cuando era niño pensaba, bueno, 12 años, híjole, ¿y cómo es que no se le acabó la sangre? Si constantemente estaba sangrándose, ¿no? ¿Por qué no se murió? ¿No? Y la Biblia describe que esta mujer gastó absolutamente todo lo que tenía. Ajá. Pero no lo gastó sin pelear, sin luchar. Dice la Biblia que dejó los mejores, es decir, ahí se le fue su dinero, su recurso que tenía, pero llegó un momento donde ella ya no pudo pagar pues a esos mejores médicos, ¿verdad? Ahora la Biblia también menciona que esos mejores médicos le habían podido ayudar o no le habían podido ayudar. No le habían podido ayudar. Y su dinero se le terminó. Entonces, ¿qué haces cuando tienes una enfermedad de esa forma? Donde ya no tienes dinero para seguir comprando tu medicamento o para seguir buscando otro doctor quizá más profesional, más capacitado, más preparado. ¿Qué haces? Esperamos la muerte simplemente. Y vemos que no, ¿verdad? Vemos que esta mujer escuchó que Jesús iba pasando por ahí y que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús liberaba a los endemoniados, que Jesús ayudaba a los necesitados. Y aparte que traía una porra muy grande, ¿verdad? Entonces esta mujer, cuando escucha, dice la Biblia que se levantó y que pensó, si tan solo yo tocare el borde de su manto, es decir, la orillita, por así decirlo, la bastilla, hoy en día, la bastilla, o ahí no traigo la camisa adentro, la orilla de la camisa, ¿verdad? Decía esta mujer, si yo tan solo tocar el borde de su manto, yo sería sana. Pues ni es cristiana, ¿cómo piensas que vas a ser sana? ¿Qué nivel de confianza tenía esta mujer? Para que ocurriera. Ahora, la historia dice que, como tal, pues sí tocó el borde de su manto, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Sana está. Quedó sana. ¿Y era cristiana? ¿Qué nivel de confianza piensas que tenía esta mujer? ¿Qué nivel de confianza tengo yo en Dios y qué nivel de confianza tienes tú en Dios? O mejor, ¿qué nivel de confianza te gustaría tener en Dios? Y mencionamos esto porque creo que en confianza en Dios, todos decimos que confiamos en Dios, pero decía un profesor, pero cuando vienen las patadas, ¿qué pasa? Renegamos, ¿verdad? Es por esa razón que he titulado el mensaje de esta mañana, confía en las buenas y confía en Dios en las malas. Confía en Dios en las buenas y confía en Dios en las malas. Ahora, ¿en dónde confías más o en dónde confiamos más? ¿En las buenas o en las malas? A lo mejor algunos van a decir en las buenas, otros en las malas. Sí, vemos ejemplos en la Biblia que personas en las buenas sí confiaron y reconocieron que Dios era quien les daba todo. Vemos por otro lado también un grupo de personas que en las malas renegaron de Dios, se quejaron de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿recuerdan? Cuando estaban en el desierto y habían cruzado el mar y de repente, ay Señor, pues si tan solo comiéramos esas cebollotas, esos ajos que comíamos allá, no, que aquí en este desierto, mira, puro polvo, nos estamos muriendo de hambre. ¿Recuerdan? ¿Qué hicieron? ¿Confiaron o se quejaban? Se quejaban. Se quejaban. Ahora, tú y yo no somos tan diferentes, ¿cierto? Ahora, mira, el ejemplo es muy sencillo. ¿Quién se quejó esta semana de algo? Sí. No somos muy diferentes, somos casi muy similares a ellos. Solo que hay una diferencia, que cuando hablamos de ellos decimos, estos ni confiaban, qué malos eran, ¿verdad? Pero cuando hablamos de nosotros decimos,
porque no nos gusta, ¿verdad? Pero hay una similitud, hay una similitud. Ahora, Dios nos invita a que tú y yo tenemos que confiar tanto en las buenas como en las malas. Pero hay en algunas circunstancias donde tú y yo batallamos más. ¿En cuál es la que batallas más en confiar a Dios? En confiar en Dios, perdón. ¿Cuando te va bien o cuando te va mal? No lo sé. Pero el propósito de este mensaje, hermanos, es que tú y yo, como seguidores de Jesús o como cristianos, cuando pasemos en pruebas, luchemos, nos esforcemos por confiar en Dios. Que estés pasando por algo difícil, que estés pasando por alguna traición, que estés pasando por alguna enfermedad, que estés pasando por algún sufrimiento, no significa que Dios, nuestro Dios, sea ajeno a lo que tú estás pasando. No significa que Dios te ha olvidado. No significa que Dios no está interesado en lo que tú estás sintiendo. Y lo vamos a ver a través de este mensaje. ¿Sale? Ahora, quiero pedirles que preparen su Biblia, que estemos atentos a las citas y que no se distraigan. Mire, pueden pasar muchas cosas en este momento, pero no se distraigan. Esté atento a lo que vamos a aprender en esta mañana. No nos distraigamos. Es muy fácil distraernos. Yo, por ejemplo, traigo aquí mi celular, pero lo puse aquí en la parte de atrás, lo puse en silencio para que, aun si me llega un mensaje, pues que me llegue, ni cuenta me doy, ¿verdad? Pero la idea es que podamos estar atentos a lo que vamos a aprender en esta mañana. Ahora, para dar inicio vamos a leer un pasaje que usted no lo busque, yo se lo voy a leer desde aquí. Y un pasaje en la Biblia que nos desafía o nos reta hacia algo muy extremo, pienso yo. Y menciono extremo porque nosotros regularmente no estamos preparados o no estamos habituados para este tipo de cosas, porque regularmente hay una queja de todos nosotros. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, verso 2 al verso 5, solamente escúchenlo. Hermanos míos, tened por sumo gozo, es decir, estemos contentos, ¿cuándo, Santiago? Cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, inmediatamente escuchamos que Santiago dice que estemos ¿qué? Gozosos, pero cuando dicen pruebas, cambiamos, ¿verdad? Y nos pasa a todos, nos pasa a todos. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, a manera de pregunta, ¿cuántos les gustaría ser pacientes? Todos, ¿verdad? Pero para poder ser pacientes necesitamos pasar por diversas pruebas, porque eso es lo que produce paciencia. Ejemplo, ¿cómo aprende a leer un niño? Conjugando, ¿qué dice la L y la A? ¿Qué dice? La. Conjugando las sílabas aprende a leer. ¿Cómo se obtiene la paciencia? Pasando por pruebas. Ahora, ¿quiere tener paciencia? ¿O ya no? Sí. ¿Ya no? ¿Ya no quieren tener paciencia? Entonces, cuando sus hijos, sus nietos, esposos le hagan algún coraje, ¿le va a dar de patadas? Entonces sí requerimos paciencia, ¿verdad? Sí requerimos paciencia. Entonces dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos desafía, que nos confronta, que nos consuela, que nos sana y que nos ayuda a mirar, Señor, el gran poder que tú tienes para ayudarnos y socorrernos en las diversas necesidades que presentamos o que vivimos día a día, Señor. Padre, oramos para que tu palabra en este momento pueda hacer lo que yo no puedo. Y, Señor, oramos también para que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón y a nuestra mente y que nos transforme, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es verdad.
y enviaste tu palabra, Señor, para consolar a tu pueblo. Así que, Señor, ayúdanos por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Confía en Dios en las buenas y también en las malas. ¿Han escuchado la historia de Job? Levante su mano quien ha escuchado la historia de Job. Ajá. ¿Es un hombre bueno o es un hombre malo? Rápido. Es un hombre bueno. De hecho, la Biblia lo describe como justo. ¿Qué más? Apartado del mal, ¿verdad? Es un hombre bueno. ¿Es un hombre pobre o es un hombre rico? Rico. ¿Es un hombre triste o un hombre feliz? Feliz. Es un hombre feliz. Ajá. Es un hombre feliz. ¿Pero alguien sabe qué fue lo que le pasó a él? De todo lo que tenía. Vamos a descubrirlo rápidamente. Primero se lo voy a enumerar y después quiero que usted lo lea, que usted vea qué le pasó. ¿Qué no fue lo que le pasó a Job? En el capítulo 1 del verso 13 al 22 y del capítulo 2 del verso 1 al verso 10 aprendemos, no lo busque, ahorita lo vamos a leer. A Job le pasó lo siguiente. En un día perdió completamente toda su fortuna que tenía. Toda. Dinero, vacas, ovejas, camellos, propiedades, todo lo que tenía, en un día lo perdió. ¿Cómo se sentiría usted emocionalmente? Si pierde su casa, pierde su estufa, su refrigerador, bueno, nosotros más o menos sabemos qué se siente eso, porque hasta ahora todavía no tenemos esas cosas, pero se siente muy feo. 2. En un día, todos sus sirvientes, todos sus trabajadores que él tenía a su cargo, que empleaba él, que dependían de él, todos murieron. Todos sus empleados. 3. En ese mismo día, todos sus 10 hijos que tenía, hombres y mujeres, murieron también en ese mismo día. Todos los 10. ¿Cómo crees que se va sintiendo la cosa en la vida de Job? Siguiente. En ese mismo día, a Job le dio una enfermedad muy extrema llamada lepra. Y el mismo pueblo lo expulsó de su lugar donde vivía afuera de la ciudad. Ya no eres bienvenido aquí, Job. En ese mismo día, Job tuvo una humillación pública porque lo sacaron del pueblo a un lugar aislado. Ya no podía convivir con la gente. Todo el pueblo, toda la comunidad supo que este hombre llamado Job era un hombre indigno y no podía estar en el pueblo. ¿Cómo se va sintiendo la cosa en la vida de Job? Siguiente. Ese mismo día, su pareja, su ayuda idónea, su compañera de vida, en vez de ponerle un poco de pomada o de orar por él, le dijo esto: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete ya. Eres un estorbo. ¿Cómo le pinta la vida a Job? ¿Cómo crees que emocionalmente él se sintió en ese momento? Siguiente. 3 de sus amigos íntimos, cercanos, se acercaron a él, no para consolarle, sino para decirle que era un hombre injusto y que probablemente por eso Dios lo estaba castigando. De hecho, del capítulo 2 al capítulo 39, todos esos capítulos, estos compañeros, estos amigos, le dicen y le dicen y le dicen y le dicen que Dios lo está castigando. Y Job, en sufrimiento, llegó a experimentar el abandono de Dios. ¿Cómo crees que se siente Job en este momento emocionalmente?
¿Has pasado por algo similar a lo que Job pasó? ¿O algo que se le acerque o se le aproxime? ¿Y sabes qué fue lo que dijo este hombre cuando le pasó todo esto? Después de que le pasó esto, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, nivel de confianza. ¿Qué nivel de confianza nos gustaría alcanzar? Cuando tú y yo, cuando a mí se me hace tarde, regularmente me desespero y me quejo. Y le digo a mi esposa: ya, apúrate. O a Samuel: ya, Samuel, apúrate. Cuando lo voy a dejar a la escuela. Me enojo. ¿Qué haces tú cuando se te hace tarde? Y yo sí me tiro al bravo y digo: ay, esto es lo peor de la vida que me puede pasar. Otra vez se me hizo tarde. ¿Cómo te va a ti? Y a veces nos quejamos por cositas que ni siquiera tienen importancia, sentido. Y vemos la vida de un hombre que en verdad la está pasando mal, pero que su capacidad de confianza en Dios es tan diferente a la de nosotros, que cuando nos exponemos en la Biblia, vemos en el capítulo 11 de Hebreos cientos de personajes que sin haber conocido a Cristo murieron luchando por su fe. Y son hombres que no tienen capa, no tienen rayo láser, no tienen superpoderes, no pueden volar. Son hombres comunes, sencillos, corrientes, de carne y hueso, con pantalón, con sandalias. Nosotros estamos más actualizados, hoy ya traemos zapatos y todo. Ellos no, ellos andaban en guaraches, en el desierto. Pero que fueron hombres que confiaron en Dios, que tenían un nivel de confianza en Dios extraordinario. Y que hoy eso es lo que nos ocupa de nuestra historia. ¿Qué nivel de confianza queremos tener en nuestro Dios? ¿Un nivel de confianza que nos haga depender de Él y vivir por Él? ¿O un nivel de confianza que nos haga pensar y sentir que nos ha abandonado y que suframos por lo que estamos pasando y que pensemos que nos ha dejado, que nos ha abandonado? ¿Qué nivel de confianza queremos tener? Y obviamente todos aspiramos a ese nivel de confianza, ¿verdad? Pero decía Santiago que para poder nosotros vivir la vida con gozo, es necesario que pasemos por pruebas. Vamos a mirar entonces qué fue lo que pasó en la vida de Job, ¿sale? Ahora, para ello vamos a ir a Job, capítulo 1. Vamos a leer del verso 13 al verso 22. Job, capítulo 1. Y vamos a leer del verso 13 al verso 22. Vamos a mirar su vida de Job en tres partes, ¿vale? Esta primera parte que vamos a leer es lo primero que le aconteció a Job en un solo día. Ya comentamos que él era un hombre muy rico, él era un hombre muy sabio, muy inteligente, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero vamos a mirar lo que le pasó a Job a partir del verso 13 en adelante, en un solo día. Ahora, la manera en que lo vamos a hacer es que yo voy a leer el verso 13, ustedes juntos, unidos, en una sola voz, van a leer el 14, yo leo el 15, todos ustedes juntos, el siguiente y así sucesivamente, ¿vale? ¿Todos ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? Sí. Bueno, capítulo 1, verso 13 al verso 22. Verso 13 dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y los mataron a los criados a filo de espada
solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, Vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, esta es la primera parte de la racha, de las pruebas en las cuales este hombre llamado Job está empezando a entrar. Ahora, ¿qué ha perdido hasta este momento? Sus hijos, ¿Qué ha perdido? sus hijos, su ganado, sus pastores, sus siervos. hasta la salud. ¿Ok? Emocionalmente, ¿piensas que es digno de un infarto en ese momento? Sí. ¿Sí? O 5, ¿verdad, hermana Gemma? O 5 infartos, ¿verdad? ¿Sí? Porque realmente emocionalmente lo que este hombre está pasando es muy, pero muy alto, muy alto. Ahora, esta es la primera parte. Hay una segunda parte que les va a pasar a este hombre. Vamos a leer del capítulo 2, del verso 1 al verso 10. Lo vamos a hacer también en la misma forma. Ahí está inmediatamente el siguiente versículo en su Biblia. Leo el 1 del capítulo 2, usted lee el verso 2 y así sucesivamente. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y Tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Voy a leer una vez más este verso final. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado,
¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Si Dios no te ayudara en la necesidad que tienes, ¿aún así le seguirías? ¿Aún así seguirías esperando en Él? ¿O solamente si nos ayudaría Dios? ¿Confiaríamos, le creeríamos, le serviríamos? Job está diciendo que su esposa, solamente si Dios le ayuda, va a confiar en Él. Pero como Dios no está ayudando a Job, la mujer de Job está volteando bandera, dijeran por ahí, ¿verdad? Y está diciendo: Job, maldice a tu Dios y ya, muérete. Ahora quiero que pienses en esto. Esto es lo que le ha pasado en un solo día a este hombre. ¿Qué es lo más malo que te ha pasado? ¿O qué es lo más malo que nos ha pasado en nuestra vida? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo hablamos cuando nos pasa eso? Dios nos invita a confiar en las buenas y también en las malas. Ahora ya sé, todo el mundo, todos vamos a decir: ay, pero es que hablar es bien fácil. Pero cuando estamos en las meras pruebas, ¿qué tal? Y es verdad, hermanos. Estando en las pruebas, no es fácil confiar en Dios. Mucho menos cuando oramos y oramos y oramos. Y parece que entre más oramos, las cosas más difíciles. No es fácil confiar en Dios. No es sencillo confiar en Dios. Y si decimos que sí es fácil confiar en Dios, mentimos. Porque cuando las luchas nos sobrevienen, nuestra misma carne es débil. ¿Y qué dice? No sé si te ha pasado o si lo has pensado, pero prácticamente dice así como la mujer de Job: ay, tu Dios es el que te ayuda. Es bien chafa. Ya ni confíes en Dios. Nos pasa, hermanos. Nos pasa, en verdad. Ahora, esto es lo que Job ha pasado. Y la pregunta que a todos nos ocupa, que a todos nos interroga, que a todos nos decimos: ¿dónde está Dios? Y esa es la pregunta. ¿Y Dios dónde está? ¿Qué está haciendo con Job? ¿Qué está permitiendo con Job? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué permite que le vaya así de feo? ¿Dónde está su justicia de Dios? ¿Dónde está el gran amor que dice que nos tiene? ¿Dónde está el cuidado que dice que tiene para con sus hijos? ¿Lo ha pensado usted? Yo sí lo he pensado de esa forma. Jehová dio, Jehová quitó, no significa que fue la respuesta inmediata de Job. Cuando a una persona, cuando a una familia, cuando a un ser humano, hombre o mujer, le pasan este tipo de circunstancias, ¿qué es lo primero que hacemos usted y yo como seres humanos? Renegar o quejarnos, ¿cierto? ¿Qué hizo Job? Acompáñenme a ver qué es lo que hizo Job. Job capítulo, nuestro primer punto es esto, justamente esto, la queja de Job. Vamos a leer el capítulo 24, verso 1 en adelante. No voy a dar muchas explicaciones, quiero que usted lo corrobore por usted mismo. Job capítulo 24. Vamos a empezar en lo más suavecito de lo que Job hizo. De la misma forma, leo el verso 1, usted lee el verso 2, sucesivamente vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer del verso 1 al verso 12, perdón. No necesitamos leer todo. Job 24, verso 1 al 12. ¿Ya lo tienen todos? Sí, vamos a mirar lo que hace un hombre, o lo que tiende a hacer un hombre, o a pensar o a decir un hombre, inmediatamente que la adversidad, que el dolor,
que las dificultades, que los pesares de la vida tocan su puerta. Verso 24. Perdón, capítulo 24, verso 1 al verso 12. ¿Todos lo tenemos? Sí. Amén. Dice la palabra de Dios. El subtítulo dice: Job se queja. Ayúdenme, ¿qué dice en su Biblia? Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Entonces también se quejó Job, ¿sí? Como tú y como yo me quejo cuando las cosas no me salen bien. Cuando la adversidad, cuando la enfermedad, cuando el dolor, cuando el fracaso, cuando la pérdida de un familiar, de dinero, de algo, nos pasa. Ahora vamos a mirar de qué manera se quejó Job. Verso 1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no ven sus días. Traspasan los dineros, roban los ganados y los apacientan. Ahora, ¿recuerdas qué es lo que fue? ¿Qué es lo que sucedió con su ganado que él tenía? ¿Celos? ¿Y qué están diciendo ahí? Traspasan los linderos y roban los ganados. ¿En qué está pensando? ¿En lo que le acaba de pasar? ¿En todo lo malo que le acaba de pasar? 3, Se llevan al asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra, madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan sus pastos, y los impíos bendigan la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las ganaderías. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde las ciudades vienen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Yo no sé si tú estás sintiendo, percibiendo el dolor, el pesar, el sentir de este hombre y la forma en que lo está describiendo. Pero es un hombre que está sufriendo amargamente por lo que le acaba de pasar. Ahora, eso no es todo. Vamos al capítulo 29. Vamos a leer del verso 1 al verso 25, un poquito más adelante. Y también lo vamos a hacer en la misma forma, hermanos. Yo el verso 1, ustedes en conjunto el verso 2, y así sucesivamente hasta terminar. ¿Está bien? Ahora, no solamente Job está descubriendo lo que siente, lo que le duele, lo que le hiere, lo que le lastima. Él está pensando que Dios lo está mirando. No, que no. Que Dios es indiferente. Ahora, ¿qué piensas tú cuando pasas por dolor o sufrimiento? ¿Si piensas que Dios te ve? ¿Que te consuela? ¿Que aboga por tu causa? ¿O piensas también que anda por allá papaloteando y que solamente ayuda a los malos? Si es lo que pensamos a veces también. A Job también le pasó, hermanos. No somos diferentes. Vivimos exactamente lo mismo. Vamos a mirar lo que dice el verso 29. A pesar de que estaba sufriendo y que se está quejando, no solamente hizo eso Job. Mira también lo que hizo Job. ¿Qué dice el subtítulo? Job recuerda su fidelidad anterior. ¿Job qué? Recuerda su fidelidad anterior. ¿Cómo que su fidelidad anterior? Su Sí, felicidad. su felicidad anterior. ¿Cómo? Sí. Un día antes, ¿cómo estaba? ¿Qué tenía?
¿Qué tenía? ¿Cómo era su condición? ¿Y ahora qué recuerda? Lo anterior, su vida anterior. Ahora intenta pintar un escenario. Quizá lo está haciendo llorando en ese momento. Vamos a mirar lo que él piensa. Verso 29. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me oyese como en los meses pasados, como en los días en que Dios lo guardaba? ¿Sí lo ves? ¿Sí ves lo que le está pasando? ¿Quién me diese que volviera a los días pasados, donde mis hijos estaban vivos? 3. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza, su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios me labra sobre mi tienda. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía de la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo ayudaba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y a la causa que no entendía me informaban con mis diligencias. Ay, perdón, me perdí. 17. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como la lluvia, y abrían su boca como la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Solo un pobre muerto, ¿verdad? Ahora no tiene nada. Ahora vamos al capítulo 23. Vamos rápido al capítulo 23. Ahí mismo dejó, ¿sí? Y con esto vamos a terminar nuestro primer punto. ¿Va haciendo entendible lo que Job está viviendo, lo que está sintiendo, lo que está experimentando? ¿Sí? ¿Y cómo se siente usted? Identificado. Pues pobre cuate, ¿no? O, ay, mira, también hay personas que han sufrido como yo. Avancemos. Capítulo 23, también lo vamos a leer de la misma manera. ¿Me ayuda alguien con el subtítulo? Job desea abogar su causa delante de Dios. ¿Job desea abogar su causa delante de Dios? Job desea abogar su causa delante de Dios. ¿Es justo eso? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está yendo así?
¿Es justo? Sí. Vamos a mirar lo que dice él. Respondió Job y dijo, hoy también, perdón, adelante. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave la llaga que el gemido. ¿Qué dice? Hoy también hablaré con amargura, porque es más grande mi llaga que mi gemido. Pobre hombre, ¿no? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta allá. Ustedes. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendría conmigo con grandeza de fuerzas, no antes él me aprendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha elevado mi corazón y me ha turbado en lo impotente. Porque no fui yo cortado de delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro. Esa es su causa que está exponiendo delante de Dios. Si yo pudiera encontrarlo, dice, yo iría hasta allá. Ahora, esto que está hablando Job, esto que está presentando Job, ¿tiene sentido en su vida? ¿Tiene sentido en nuestra vida también? Cuando nos pasa algo, no como él, en realidad, hermanos, nosotros nos pasa lo mínimo y nos quejamos de cualquier cosa. Pero este hombre en verdad está pasando algo muy grande y está exponiendo su causa. Ahora, desde nuestro punto de vista, parece que Dios está siendo injusto con él, ¿cierto? Por eso es que Job está presentando su queja, se está quejando delante de Dios. Así como tú y yo nos quejamos con Dios también, cuando nuestro vecino, cuando nuestro prójimo, nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, no son, o no actúan, o no proceden como deberían de proceder. Cuando la ley no cumple con su función, nos quejamos de ese tipo de cosas, ¿no? Cuando alguien nos defrauda, nos quejamos por ese tipo de cosas. Y está exponiendo también su causa. Ahora, ¿Dios se queda en silencio? ¿O Dios responde cuando tú y yo presentamos causas o motivos delante de Él? Dios responde. El primer punto es la queja de Job por lo que le ha pasado. Así como tú y yo. Cuando nos pasa algo parecido a eso, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Nos quejamos. ¿Por qué nos quejamos? Porque no entendemos el plan, no entendemos lo que está pasando. Pensamos que sí, pero en realidad no lo entendemos. Ahora, ¿por qué decimos que no lo entendemos? Una buena pregunta es, ¿realmente conocemos a Dios? El por qué actúa, el por qué hace o el por qué permite que las cosas sucedan o ocurran de esa manera. Y la respuesta es muy directa. No conocemos a Dios. Nuestro punto número 2 es, lo que conocemos de Dios
ni siquiera se acerca a lo que Dios es. Lo que conocemos de Dios, o lo que pensamos que conocemos de Dios, ni siquiera se acerca a lo que realmente Dios es. Ay, ¿por qué, hermano? Bueno, vamos a mirar cuál es la respuesta de Dios. Job, capítulo 38, vamos a leer del verso 1 al verso 7. Usted podría leer de aquí hasta el capítulo 40, si quiere, pero solamente vamos a leer esos versículos. Job, capítulo 38, verso 1 al verso 7. Va a ser suficiente para entender la respuesta de Dios. Note, Job ya se quejó. Job ya presentó su defensa, su queja delante de Dios, y Job ya recordó, ya anheló los días pasados que no se pueden tener, porque ahorita está en el presente, ¿sale? Entonces Job ya hizo esas tres cosas. Dijo, ¿quién me diera que pudiera hablar con quién? Con Dios. Si lo encuentro, me voy hasta allá para decirle, mira, esto está pasando. ¿Por qué está pasando esto? Dame una respuesta. Vamos a mirar lo que Dios va a responder. Capítulo 38, verso 1 al verso 7. Usted puede leer hasta el capítulo 40, no lo vamos a hacer aquí, pero vamos a mirar lo que dice. ¿Me ayuda con el subtítulo alguien? Jehová convence a Job de su ignorancia. ¿Otra vez? Jehová convence a Job de su ignorancia. ¿Job es un qué? ¿Job es un qué? Ignorante. Cuando usted y yo nos quejamos, somos unos ignorantes. Ni siquiera conocemos a Dios. Ay, hermano, usted es bien grosero, ¿por qué nos dice eso? No. La Biblia dice que cuando tú y yo nos quejamos, somos unos ignorantes porque no conocemos. ¿Cómo está esa cosa? Vamos a mirar. Verso 1. Entonces, una vez que Job ha presentado su causa, una vez que Job se ha quejado, una vez que Job ha pedido ver a Dios para exponer su causa delante de él, es más, dijo, si yo lo encontrara, voy hasta donde él esté. Pero parece que me voy al desierto y no lo encuentro. Me voy al norte y no lo encuentro. Me voy al sur y se esconde de mí. Vamos a mirar el 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Otra vez? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Qué le está diciendo Dios a Job? ¿Qué le está diciendo Dios a Job? No tiene sabiduría. ¿Quién es este pobre ignorante que está hablando? ¿Quién es este que no tiene ni siquiera sabiduría? ¿Quién es este que está hablando? ¿Quién es ese que oscurece, hace negro? Dice. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? Está hablando y hablando puras palabras que no tienen. En otras palabras, ¿quién es este pobre ignorante que está hablando? ¿Quién es este pobre ignorante que pidió verme? ¿Quién es este pobre ignorante que quiere hablar conmigo para que yo le explique lo que está pasando? ¿Quién es? Y dice el verso 3. Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, le dice Job, Dios a Job, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Qué piensan que respondió Job? No sabía. ¿Qué piensan que respondió Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién cerró con puertas el mar?
cuando Cuando se se derramaba saliéndose de su seno. Hasta ahí dije el Dijo hasta verso el 7. hasta el 7. Entonces, ¿qué está respondiendo Job? No tiene respuesta. ¿Qué está respondiendo Job? Y usted puede leer hasta el capítulo 40 y ¿saben qué? No hay respuesta. ¿Pero quién pidió hablar con Dios? ¿Para qué? Para presentar su queja, su causa. Me pasó esto y esto y esto. Me fue como en feria aquí, allá y allá. Perdí esto, perdí aquello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor siempre habla, siempre responde. A tus dudas, a mis dudas, a tus preguntas, siempre lo hace. Siempre tiene respuesta para todo en su palabra. Entonces, vemos que en lo que Dios responde nos deja ver que lo que tú y yo conocemos de Dios ni siquiera se acerca a lo que Dios en verdad es. 3 cosas que vemos en la respuesta de Dios. Tú puedes leer hasta el 40, el capítulo 40 en tu casa. Lo primero que vemos es que nuestra ignorancia de Dios nos limita para confiar en Él. Dios le dijo a Job que era un ignorante, que hablaba con palabras necias que ni siquiera tenían sabiduría. Entonces, nuestra ignorancia de Dios nos limita para confiar en Él. Ahora, ¿queremos confiar o no queremos confiar en Dios? Sí. Pero puedes confiar si no le conoces. Es decir, entonces necesitamos conocerlo. Necesitamos conocerlo para poder confiar. ¿Por qué? Bueno, rápido. Va un vendedor aquí en la calle, no lo conoces, viene de afuera. Piensa en tu hijo más pequeño, más indefenso. ¿Se lo encargarías? ¿Por qué? Porque no lo conoces. Y no hay confianza cuando no conoces a alguien. Pero cuando conoces a alguien, ¿qué hay? ¿Qué es lo que nace? Confianza. Y Dios dice entonces que para que nosotros podamos confiar en Él, primero necesitamos conocerlo. Y esta es la pregunta: ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos a nuestro Creador? ¿Qué tanto conocemos al dueño del cielo y de la tierra? ¿O hemos inventado quién es Él? Entonces, eso es algo importante. Número 2. Para poder conocer a Dios, Dios nos pide, a través de su palabra, que tú y yo, como cristianos o como seguidores de Jesús, tenemos que hacer algo. Alguien que me ayude con 2 de Pedro 3:18. Para poder conocer a Dios, tú y yo tenemos que hacer algo. Quien lo encuentre primero, que nos apoye con la lectura. 3:18. Ajá. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Dice que antes bien tenemos que crecer ¿en qué? En gracia. En gracia y en conocimiento de quién? De nuestro Señor. En conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en esta vida, hermanos, nadie, ni tú y yo, estamos exentos ¿de qué? De que la vida siempre nos pinte bien. No nos va a pasar lo mismo que a Job, pero sí vamos a pasar por algunas dificultades. ¿Cómo lo sabemos? Jesús dijo que en este mundo vamos a ser afligidos, vamos a tener aflicciones. Pero nos dice, pero confiar. ¿En quién? En Dios. ¿Por qué en Dios? Porque Él ha vencido ¿qué? Al mundo, al pecado, a la muerte. Él es victorioso en todo. Sí, amén, gloria a Y Dios. por eso es que nos invita a confiar en Él. Él ha vencido los problemas, Él ha vencido la tempestad, Él incluso los vientos le obedecen, Él puede resucitar a los muertos y traerlos a la vida, Él puede perdonar pecados, Él puede hacerte limpio, Él puede hacer absolutamente todo. Entonces, ¿sí podemos confiar en Él? Pues sí, ¿quién más puede hacer eso? Nadie. Nuestro Dios es digno de confianza. Tenemos que confiar en Él. Pero para poder confiar en Él, necesitamos primero conocerle. Y tenemos que crecer en gracia y en conocimiento
de Dios. ¿Quién es Dios? Tenemos que crecer en ello. Entonces, Dios, la palabra de Dios nos invita a que confiemos en Dios. Ahora, ¿Dios ya respondió? ¿Dios ya se presentó con Job en la queja que él estaba exponiendo? ¿En la petición de querer ver a Dios para exponerle su causa? Sí. ¿Ya respondió? Y nota la forma en que responde. No le envió una carta, hermanos. No le envió un WhatsApp. ¿Sí te diste cuenta la forma en que respondió Dios? Desde un torbellino. ¿Sí te diste cuenta la forma en que respondió Dios? ¿Cómo respondió? ¿Alguien ha mirado las noticias de un huracán que recientemente acaba de pasar en los Estados Unidos? ¿Que destrozó todo? Algo así, más o menos así respondió Dios, desde un torbellino. Y le dijo, ¿quién es ese que habla con palabras sin sabiduría? Respondió nuestro Dios. No creas que te va a hablar así muy simple. Habla de una manera extraordinaria, ¿eh? Ahora vamos a mirar la respuesta de nuestro hermano, de nuestro compañero Job. Porque es nuestro hermano también, ¿verdad? Vamos a mirar su respuesta. Job capítulo 40, verso 1 al verso 5. Job capítulo 40, y un poquito más adelante, verso 1 al verso 5. Ya le pasó todo a Job. Su vida de la cima se vino hasta lo más bajo, hasta el fango, se dice, ¿no? Cuando se vino hasta el fango, perdió absolutamente todo. Él quiso presentar su queja a Dios. Él se quejó, añoró los días pasados y dijo, ahora soy de lo peor en mi condición que estoy. Su mujer le dijo, ya muérete, estorbas nada más, maldice a tu Dios. Dios le responde. Y vamos a mirar ahora cómo se va a presentar Job delante de Dios. 40, verso 1 al 5. Además, recuerden, Dios está hablando ahora con Job. Ajá. Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. esa va para usted. Esa va para usted y para mí. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Todos aquellos que nos quejamos de las cosas que nos pasan, todos aquellos que decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Es sabiduría contender con el Dios Todopoderoso? ¿Alguien puede responder esa pregunta que nos está haciendo? No. Pero ¿cuántos sí contendemos con Dios preguntando siempre el por qué? ¿Cuántos? Todos. Todos, hermanos. Nadie se escapa. 3. Entonces, Job respondió a Jehová y dijo, He aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. el 5 también. Y una Una vez más hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué vamos a decir nosotros cuando nos sigan pasando cosas feas o malas? ¿Qué vamos a decir? ¿Es sabio contender con el Omnipotente? ¿Es sabio preguntarle el por qué? ¿Es sabio pedirle que nos explique por qué está pasando esto, por qué está pasando aquello? Sí, lo podemos hacer, porque Job también lo hizo. Pero cuando el Señor responde, ¿quién puede hablar con Dios? Escucha otra vez. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil.
No sé si tú puedes reconocer eso en tu vida. Pero hermanos, tú y yo somos pecadores. Y Dios es santo. Y Dios es perfecto. Y Dios es eterno. ¿Qué te responderé, Señor? ¿Qué te voy a responder? Si tú eres sabio y yo soy necio. Si tú lo sabes todo, Señor, y yo no sé nada, ¿qué te voy a responder? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Ya le quedó claro a Job? ¿Qué le quedó claro? Vamos a mirar qué le quedó claro. El tercer punto es la confesión de Job a Dios. Ahí en el capítulo 42, verso 1 al 6, un poquito una hoja más adelante. Ayúdenme, hermana Carmen el 1, hermano Pedro 2, hermano Miguelito el 3, hermana Míos el 4, hermana Enrique el 5 y hermana Gema el verso 6. Vamos a leer el capítulo 42, del verso 1 al verso 6. Vamos a mirar la confesión de Job. Ahora, antes de que usted le dé lectura, quiero recordarle lo que acaba de decir Job. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ahora sí, adelante. La respuesta de Job, la confesión de Job, perdón. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrecieron. Me aborreces. Eso. Ajá. Y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué está haciendo Job ahora en su confesión? ¿Qué está diciendo Job? Él conoce todo. 4 incisos. Inciso A, dice el verso 3. Recuerden que está hablando Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es? Él mismo. ¿Quién es? Es él. Él lo sabe. Por tanto, yo hablaba. ¿Cómo que no entendía? Si todos dijimos que lo que estaba hablando era justo, su defensa que estaba presentando era justa, que pensar en las cosas que sí tenía era justo, que lo que le estaba ocurriendo era justo. Él tenía que presentar su argumento, su defensa delante de Dios, y Dios le tenía que responder. ¿Nos estamos retractando entonces ahora de eso? Job se está retractando. Y dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cómo que no lo entendías, Job? Sí lo entendías, perdiste todo. Todo lo que estabas viviendo, todo lo que estabas sintiendo, sí lo entendías, sí lo entendiste. No, dice Job que no lo entendía. ¿Y sabes por qué Job no lo entendía? Nos explica el mismo texto por qué no lo entendía. Todo lo que estaba pasando Job no lo entendía por esto. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Cómo? Lo que le estaba pasando a Job eran cosas demasiado maravillosas.
Sí, Perder todo. pero para mí y para ti son cosas de lo peor que podemos pasar. Pero hermano, al final del día, lo que tú y yo pensemos terrenalmente, ni siquiera tenemos entendimiento ni sabiduría para saber qué es lo mejor para nosotros. ¿Sabes quién sí sabe qué es lo mejor? Es Dios. Porque Él te creó, Él te formó, Él nos dio vida a todos nosotros. Él sabe qué es lo mejor. Entonces, ¿qué dijo Santiago? Hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas Pruebas. ¿A poco pasar por pruebas es algo maravilloso? Humanamente no. Pero según Dios sí. ¿Por qué? ¿Por qué si nos duele? ¿Por qué si lloramos? ¿Por qué si sufrimos? ¿Por qué si no queremos pasar eso? La respuesta es esta. ¿Pero te has preguntado para qué es todo lo que pasas? ¿A dónde te lleva? Y nuestra respuesta es no, nunca nos preguntamos eso. Pero la Biblia sí nos explica, así que vamos a verlo. Entonces, él dice que son cosas demasiado maravillosas que él no comprendía y que tú y yo cuando las pagamos tampoco entendemos y tampoco comprendemos. No lo hacemos. Ahora, dice el verso 4. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú Me enseñarás. ¿por qué me vas a enseñar ahora, Dios? Pues sí, porque lo que tú ya pasaste ni siquiera lo entiendes para qué es. Pero ahora Job, que ha comprendido, dice, yo voy a hablar, tú me vas a responder, y yo voy a escuchar porque tú me vas a enseñar por qué está pasando todo lo que está pasando. Entonces, yo solo te había oído, dice Job, pero no te conocía. Pero dice aquí en este verso, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos en verdad te pueden ver. ¿Y qué es lo que ves, Job? ¿Qué es lo que ves ahora en Dios? Veo el plan que Dios tiene. ¿Y cuál es el plan, Job? 42, 10 al 16. Vamos a empezar con la hermana Erika, hermana Milos 2, hermana Blanquita 3, hermana Gema 4, hermano Gabriel 5, hermano Miguelito el 6. 42, verso 10 al 16. ¿Cuál es el plan? Este es el estado final de Job. Adelante. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hermanos amigos, el 11. ¿Qué? 11. Ajá. Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, le consolaron, y de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Hermana Blanquita. ¿Yo? Sí. Y bendijo Jehová el postrer Estado. estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Hermana Gema. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Sí, ¿no? Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Jacob. Hermano Miguelito. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job.
en toda la tierra. Y les dijo su padre, herencia entre sus hermanos. Hermano Pedro. 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Job miró esto al principio, porque tú y yo en la adversidad es exactamente lo mismo que hacemos. Nosotros no vemos lo que Dios va a hacer más adelante. Tú y yo, al igual que Job, en el momento solamente nos quejamos. Pero Dios quiere que confiemos en las pruebas. Dios no nos ha abandonado en las pruebas, hermanos. Dios no nos abandona en las dificultades. Dios no nos deja en el olvido. Dios siempre está mirando y está presente en todo lo que pasamos. Ese es Dios, un Dios de propósito, un Dios de planes perfectos, que al final nuestro destino como hijos de Dios es estar con Él en la gloria. Pero ese es nuestro Dios. Ahora, quiero decirte algo muy importante que debemos de observar en esta historia, en la vida de este hombre. Sí, nos va mal, sí tenemos pérdidas, sí tenemos fracasos, sí tenemos necesidades, sí tenemos pleitos a veces con la esposa, sí a los hijos les pasa cosas desagradables en ocasiones, sí perdemos quizá nuestra economía, pero Dios nunca se aleja de nosotros, nunca. Y lo malo, porque así lo llamamos, las adversidades que pasan en nuestra vida, hermano, no son para siempre. Dios les pone un límite y Dios hace que terminen en nuestra vida. No son para siempre. Te tienes que alegrar, van a terminar. Van a terminar. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Y Dios tiene el poder para llevarnos a un nuevo escenario. ¿Estás preparado para ese nuevo escenario? Job llegó a él, lo vivió y lo disfrutó. Y todos aquellos que se habían alejado, regresaron a alegrarse con él, a consolarle, cosa que no tuvo cuando en verdad estaba sufriendo, cuando en verdad estaba siendo afligido. Ahora, ¿tenemos que confiar en Dios? Sí. Escucha nada más por qué tenemos que confiar en Dios. Número 1, si confiamos en Dios, hermanos, le vamos a obedecer como nuestro Señor soberano, y porque creemos que lo que Él sabe es mejor que lo que nosotros. ¿Cierto o no? Sí. Confíe entonces en el Señor. 2, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios porque Él nos puede ayudar a esperar en Él, aun cuando la respuesta va a demorar o aun cuando hay silencio de parte de Dios, cuando no responde a nuestras oraciones. Tenemos que recordar que Él va a cumplir sus promesas. Eso es esperar y confiar en Dios. 3, si tú y yo confiamos en Dios, eso evitará que tú y yo tomemos en nuestras manos los asuntos que no nos corresponde a nosotros resolver, como que si nosotros supiéramos mejor que Dios, y no lo sabemos. ¿Sabes a qué nos recuerda esto? A veces queremos tomar los asuntos en nuestras manos. ¿Recuerdas la historia de Abraham y Agar? ¿Recuerdas la promesa que Dios les había dado? Que iban a tener un hijo. Pero ¿quién tomó el asunto en sus manos? Abraham y Sara, perdón. Bueno, Abraham y Agar, porque lo tuvo con Agar. Ajá. Entonces, ¿pero quién tomó el asunto en sus manos? Sarai renunció. Y era un asunto de Dios. ¿Quién iba a cumplir la promesa?
Dios. Pero ¿quién la tomó en sus manos? Abraham y Sara. ¿Qué dijeron? No, yo soy estéril, pero Agar sí se puede embarazar y ella sí te puede dar el hijo. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, le entregamos nuestros asuntos y no los tomamos nosotros en nuestras. Eso es confiar en Dios. Si confiamos en Dios, ¿vamos a tener miedo? ¿Nos vamos a quejar por lo que nos pase? No. Eso es parte de confiar en Dios. Isaías 12:2 dice: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. Si confiamos en Dios, vamos a estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué dice Romanos 8:32? Que si Dios nos ha dado todo, es decir, a su Hijo Jesucristo para salvarnos, ¿cómo no debe de darnos también todas las cosas que necesitamos? Eso es parte de confiar ¿en quién? En Dios. Y 3, llévate esto a casa. Aquellos que confían en Dios actúan en fe. Aquellos que confían en Dios actúan en fe, sabiendo quién es Dios, lo que Él ha prometido, lo que Él ha hecho y cómo su pueblo ha confiado en Él en tiempos de tentación, en tiempos de oscuridad, en tiempos de deserción, en tiempos de adversidad, en tiempos de aflicción, al igual que en tiempo de gozo y abundancia. El cristiano debe de ser audaz y debe de ser valiente, porque aquellos que confían en Dios van a esperar grandes cosas de Dios, pero también van a esforzarse por hacer grandes cosas para nuestro Dios. Por tanto, debemos de confiar en Dios en las buenas y también en las malas, porque Dios es justo y Dios cumple sus promesas, y debemos de confiar siempre en Él, principalmente en las adversidades. Así que, hermanos, confiemos en nuestro Dios, y nuestro Dios seguramente hará en nuestras vidas lo que es necesario. ¿Quieres hablar con Dios? Habla con Dios. ¿Quieres preguntarle a Dios? Pregúntale a Dios. ¿Quieres quejarte con Dios? Quéjate con Dios. Pero ¿sabes una cosa? Es mejor confiar en Dios. Es mejor confiar en Dios. Así que Dios nos ayude, que Dios nos siga ayudando y nos siga bendiciendo. Que el Señor nos bendiga.